En algunas ciudades de España ha aparecido un mensaje muy claro y este mensaje es Tourist Go Home o, en español, turista, vete a casa. Pero tengo una pregunta. ¿El verdadero problema de España son los turistas? ¿O estamos culpando a los turistas de un problema que lleva demasiado tiempo y que nuestro gobierno, el gobierno de España, no pone remedio, no pone solución? Porque quizás el turista no sea el verdadero culpable y quizás el problema sean otros. Hoy quiero hablar de este tema y dar mi propia opinión. Pero antes de empezar, voy a darte 5 palabras que tienes que escuchar durante todo este vídeo y son súper importantes para poder entender todo este listening. Presta mucha atención. Estas palabras son rechazo, vivienda, desigualdad, culpable y, por última, regular. Como ya he dicho, estas 5 palabras van a aparecer varias veces durante todo el vídeo. Durante los últimos años, el rechazo al turismo ha aumentado en muchas zonas de España, sobre todo en ciudades que pueden llegar a recibir muchos visitantes de todo el mundo. Estas ciudades son, por ejemplo, Barcelona, Madrid, Valencia y también, por ejemplo, zonas más costeras como podrían ser las Islas Canarias, Mallorca, Ibiza, Málaga. Y en estos lugares, las personas locales, los ciudadanos españoles, están empezando a sentir que ya no les pertenece esa ciudad o esa zona de España. Empieza a haber más turistas. Cada vez hay más turistas. También hay más apartamentos turísticos y también, por ende, hay más tiendas, más restaurantes enfocados al turismo. Y esto, al mismo tiempo, está afectando a la vivienda en nuestro país. Cada vez es más difícil encontrar una vivienda razonable por un precio razonable. Por eso se empieza a ver mensajes como Tourist Go Home por las calles. Sin embargo, este mensaje no significa que todos los españoles odiemos a los turistas. Muchas veces es una forma de expresar frustración. Las personas no solamente están enfadadas porque haya más turistas de lo normal. Están enfadadas porque sienten que ya no pueden vivir con normalidad en su propia ciudad. Uno de los problemas más grandes que tenemos a día de hoy, actualmente en España, es la vivienda. En algunas zonas de España, el precio de las casas y los pisos e incluso el alquiler ha aumentado, pero una barbaridad. Pero eso no sería un problema si los salarios también aumentaran. Entonces, está viendo cómo este desnivel en el cual todo se empieza a encarecer, pero los salarios están estancados en el mismo sitio. Imaginemos por un momento una persona que cobra alrededor de unos 1.300 o 1.500 euros. Puede trabajar a tiempo completo y aún así puede que no encuentre una casa de la cual pueda pagar. En algunos lugares, alquilar un pequeño apartamento te puede costar casi todo tu salario. Además, muchas viviendas que se alquilaban a los locales anteriormente se han convertido poco a poco en apartamentos turísticos. ¿Por qué se debe todo esto? Porque alquilar un apartamento por unos días, por unas noches, sale más rentable que alquilarlo durante todo un mes o a largo plazo. Y esto es una decisión económica muy buena para el propietario y es completamente razonable.
Pero si muchos propietarios hacen exactamente lo mismo, muchas de estas viviendas van a ser escasas, van a haber menos disponibles y por ende los precios se van a encarecer mucho más. Y es obvio porque cuando hay más personas y menos vivienda, obviamente los precios aumentan. Por eso el turismo puede estar afectando razonablemente a la vivienda. Pero esto no es la única causa. Y aquí debemos ser sinceros. Sería demasiado fácil decir que la culpa es de los turistas por ocupar nuestros apartamentos. También faltan viviendas nuevas en las zonas donde la gente quiere vivir. Y hay muy poca vivienda pública. Hay empresas y fondos de inversión que compran propiedades y hay propietarios que prefieren dejar la casa vacía antes de alquilarla a alguien. También existe mucha burocracia al construir estas propiedades, estas viviendas. Y durante muchos años, los diferentes gobiernos que han gobernado nuestro país no han preparado todo esto. Durante todo este tiempo, no han preparado las ciudades para el crecimiento de la población y el turismo. Por tanto, el turismo no es el único problema. También existe otro problema que muchos tenemos en mente, pero para mí es uno de los peores. La compra de vivienda por parte de los extranjeros. En España, como norma general, si tú eres extranjero y quieres comprar una casa en España y tienes el dinero, puedes. Aunque no seas residente ni tengas el DNI de España, puedes comprar una casa. Personalmente, no pienso que un extranjero que compre una casa en España sea malo. Yo también vivo fuera de España, yo vivo en Indonesia. Entiendo perfectamente que si una persona se enamora del país y quiere comprar una casa, pues que pueda comprar una casa. El problema aparece cuando existe una gran desigualdad económica. Ahora, chicos que estáis practicando el español y no sabéis la situación que tenemos actualmente en España, imaginaros que una persona, por ejemplo, vamos a decir del norte de Europa, que cobra un gran salario, que podrían ser unos 5.000, 6.000 euros al mes, y las dos personas, la persona local y la persona que vive en el norte de Europa, extranjera, quieren comprar la misma casa. Legalmente pueden competir, pero no tienen el mismo poder económico. La persona que gana mucho más puede pagar por un precio más alto. Está utilizando una posibilidad que nuestra ley, la ley española, ofrece. Pero creo que el gobierno debería mejorar esta desigualdad, proteger mejor a estas personas que están optando, que quieren su primera vivienda. Mi experiencia personal dice que yo he vivido en Tailandia y en Indonesia los últimos años. En estos países tercermundistas que tanto nos llenamos la boca para decir que Indonesia, Tailandia son países tercermundistas, existen limitaciones para este tipo de casos. Existen limitaciones para estos extranjeros que quieren comprar propiedades en su país. Existen diferentes permisos, condiciones y formas de hacerlo. No es imposible, pero es muy difícil poder acceder a ello. Pero de esta forma, el gobierno intenta proteger a los suyos, proteger el territorio local y evitar esta gran desigualdad que se está produciendo actualmente en España. La idea es bastante fácil de entender. Si las personas de otros países con sueldos más altos, con salarios más altos, con mucho más dinero, con más poder adquisitivo, pueden comprar una casa,
Eso lo que está produciendo es que los precios se inflen muchísimo. Y esto, al final, va a llegar al punto en el cual vamos a tocar techo. Hay un límite. Al final, los propios locales podrían llegar a incluso no tener suficiente dinero para poder comprarse una casa. Y estamos normalizando ver a personas jóvenes o ya no tan jóvenes compartiendo piso, pero 5 o 6 personas viviendo en un mismo piso. Por eso, lógicamente, en estos países están empezando a regular todo esto. Lo hacen principalmente para poder evitar un colapso de la sociedad y evitar esta gran desigualdad. España debería empezar a estudiar cuáles son nuestras posibilidades y nuestras opciones. No es lo mismo una persona que vive y trabaja en España que una persona que vive en el extranjero, que no pisa España, que no está en España frecuentemente y que, porque tiene dinero, compra 10 apartamentos y hace dinero con ello. Eso obviamente no es exactamente lo mismo. Por eso es un tema muy delicado. Las leyes deberían diferenciar estas situaciones. La vivienda no es el único problema. Por ejemplo, el turismo masivo también puede afectar drásticamente a un solo barrio. Cuando llegan nuevos visitantes, también aparecen nuevos negocios. Esto puede ser positivo porque los restaurantes tienen más clientes, los hoteles necesitan trabajadores, los guías turísticos tienen más empleo, las tiendas venden más sus propios productos, pero también puede hacer desaparecer que muchos negocios de los residentes desaparezcan. Por ejemplo, una tienda de alimentación, un mini market que se llaman, puede convertirse, por ejemplo, en una tienda de recuerdos. Un bar tradicional también puede convertirse en una atracción turística. Y un edificio residencial que normalmente vivirían los locales puede convertirse en apartamentos turísticos. Y poco a poco este barrio va perdiendo esa identidad española. Las personas que viven allí pueden sentir y empiezan a sentir que ese lugar ya no les pertenece más. Y ese sentimiento es el que crea rechazo y crea esta división. También hay una contradicción importante. España recibe muchísimo dinero por parte del turismo. Muchas personas trabajan directa e indirectamente en este sector. El turismo crea empleo y ayuda a muchos negocios, pero una gran parte de estos trabajos, de estos empleos, son temporales, inestables y también tienen salarios bajos. Puede trabajar para mantener el turismo, pero al mismo tiempo sufre el aumento de los precios, de la inflación. Esta situación produce una sensación de desigualdad. El turista puede estar de vacaciones y gastar mucho dinero. El trabajador local le sirve la comida, le limpia la habitación o prepara sus actividades. Pero quizás ese trabajador tenga que vivir muy lejos porque no puede pagarse su propia casa. Y es normal que esta situación genere frustración. Y aunque entiendo la frustración de muchos españoles, no creo que echar la culpa al turismo sea lo más razonable. Una persona que viaja a España no conoce todos estos problemas. Esa persona ha comprado su billete y simplemente quiere estar pues unas semanas, unos días visitando esta ciudad. Después se encuentra con que hay abucheos por las calles, insultos, grafitis de "Tourists Go Home", y eso les crea una sensación de malestar con nosotros también. El turista no es la principal causa del problema, porque al final esa persona lo único que quiere hacer es pasar las vacaciones en España y disfrutar de España, disfrutar de nuestra gastronomía, tradiciones, cultura.
Para mí, estas protestas deberían dirigirse principalmente a estas instituciones y al gobierno en general, y también para esos propietarios que quieren hacer mucho negocio de las viviendas de España. Para mí, mi simple opinión es que el turismo no debería eliminarse. Eso de prohibir cosas siempre lo he odiado, pero se tendría que regular más. Y esto de las viviendas ya es historia, ya no hay vuelta atrás y las pocas opciones que tenemos es o empezamos a construir más viviendas públicas, reducir los costos de estas viviendas o que exponencialmente se aumenten los salarios. Esto lo veo muy mal porque nuestros gobiernos no están hechos para jugar a largo plazo, están hechos para mandar durante un corto tiempo. Y siempre en España ha habido esta división entre izquierdas y derechas. Y eso lo que nos está haciendo es afectarnos mucho más. Porque si quisiéramos mejorar nuestro país, miraríamos a largo plazo y no trabajar en corto plazo. Y personalmente, a mí que haya turistas me gusta. Y creo que sería hipócrita decir que no vengáis a España, pero después yo me voy a vivir a otro país. Esto sería súper hipócrita. Pero al mismo tiempo pienso que no es tan difícil el cambiar un poco las leyes, porque aquí yo no podría comprarme una casa legalmente. Por eso, cuando veo el mensaje de Tourists Go Home, en parte entiendo a los españoles, pero no estoy completamente de acuerdo del todo. Se soluciona creando mejores leyes y protegiendo a los locales. Simplemente esto. Quizás el mensaje no debería ser Tourists Go Home. Creo que el mensaje debería ser Government, do your job. Gobierno, haz tu propio trabajo, tío. Espero que te haya gustado mi reflexión. Déjame en los comentarios tu propia opinión. Dale un buen like si te gusta este tipo de contenido y suscríbete para más contenido de este estilo para aprender español en contexto. Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.